Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de las Biblias devocionales, lo útiles que son al momento de cuando uno lee su devocional diario, su lectura diaria. Quizás hay gente por ahí que no, entre los cuales estoy yo también, obvio, que a veces nos cuesta meditar un poco en lo que es la palabra de Dios o a veces nos cuesta sacar una reflexión, porque obvio que todos los cristianos en cualquier momento de nuestra vida tenemos eso de que a veces nos sentimos un poco más inspirados y a veces nos sentimos un poco más como perezosos en el momento de meditar y de reflexionar en lo que es la palabra de Dios. Entonces para eso vienen las Biblias de devocional, de estudio devocional, que son muy útiles a la hora de meditar y a la hora de ayudarnos a pensar y sacar el mayor provecho a cada uno de los pasajes que leemos en nuestra lectura diaria de la Biblia. Para eso entonces hice dos reseñas de dos Biblias que son devocionales, que son la verdad que muy buenas, y son estas dos. En esta oportunidad traigo, son Biblias devocionales para mujer, así que sin más introducción vamos a ver de qué se tratan estas dos Biblias devocional para mujeres. Bueno, acá ya tengo la Biblia centrada en Cristo. Es una Biblia, como dice ahí, devocional para mujeres. Esta es la caja. Dice la versión que se usó. Y las características acá que ahora vamos a ver dentro de la Biblia. Bueno, esta edición es símil piel. La verdad que es muy lindo, es suave. Tiene canto dorado. Y estéticamente está buenísima. El diseño está muy bueno. Muchos colores. Tiene estos detalles dorados. Y bueno, las cintas. Acá tiene dos cintas. Tiene una rosa y la otra parece que es lila o violeta. Bueno, y acá en el centro de la Biblia dice centrada en Cristo. Acá podemos ver la versión que se usó, Reina Valera 1960. Y el nombre de la Biblia, centrada en Cristo, Biblia devocional para mujeres. Y la editorial Holman. Vamos a pasar al interior. Este es un color muy fuerte. Es muy lindo porque este color se usó para la edición de tapa dura, que seguramente les voy a poner una imagen. Está muy lindo. Acá tenemos la presentación, centrada en Cristo, Biblia devocional para mujeres. Acá también de nuevo con los nombres de las editoras generales, que es Patricia Namnun y Catherine Geraldi de Núñez. La versión que se usó, Reina Valera, y la editorial Biblias Holman. Acá tenemos una introducción escrita por las editoras generales. Y las buenas nuevas de salvación tenemos acá, el evangelio, digamos. Y acá tenemos ya una ilustración, una de las tantas ilustraciones que tiene esta Biblia, mucha llena de color, muy femenino todo. Por ejemplo, dice: la Biblia cuenta una sola historia, muchos creyentes la leen como relatos sueltos o instrucciones. Queremos que veas el hilo que la hace un todo coherente. Pero la Biblia es principalmente un libro para saber la gran historia de cómo Dios vino hacia nosotros. Aunque hay muchos héroes, todos apuntan a un solo héroe. Toda la escritura se trata de Jesús. Una muy buena introducción también. Y acá tenemos una especie de panorama bíblico, la anticipación, digamos, acá está la cruz, digamos, la llegada de Cristo, su sacrificio. Y acá dice, bueno, aquí vivimos entre, digamos, cuando vino Jesús y la nueva creación. Acá tenemos el cumplimiento de todo lo que fue la anticipación. Y tenemos la creación, la caída, la ley, redención, misión y nueva creación. Génesis hasta Apocalipsis. Antes de Cristo y después de Cristo. Está muy bueno. Y acá tenemos un plan de lectura devocional. Y esto es lo bueno que tienen las Biblias devocionales. Es que te ponen los planes para que vos puedas leer la Biblia en un año. O quizás a veces en menos tiempo o en más tiempo. Pero lo que tienen es que tienen cada 2 o 3 capítulos, tienen una reflexión o un devocional para que uno pueda, digamos, seguir la lectura día a día y estar meditando en las escrituras. Pero por ejemplo acá tenemos que es característico de esta Biblia, que dice plan de lectura devocional. Jesús en Génesis es el creador,
y la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico es nuestro sumo sacerdote, y así en cada uno de los libros, de los 66 libros de la Biblia, nos muestra qué papel cumple Jesús en ese libro. La verdad que está muy bueno, y por ahí pocas Biblias tienen esto de la centralidad de Cristo en las Escrituras. Acá tenemos un plan de lectura bíblica también, que es digamos en 52 semanas, que digamos es en un año, pero acá tenemos dividido en digamos por géneros literarios. Por ejemplo, el domingo leeríamos epístolas, el lunes la ley, el martes historia, el miércoles salmos y el jueves poesía, viernes profecía y sábado los evangelios. Digamos como que está dividido por géneros literarios. Acá tenemos los libros de la Biblia en orden bíblico, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en orden alfabético, y después ya arrancamos con el Antiguo Testamento. Lo que tiene esta Biblia, bueno, lo que no tiene en realidad es una introducción, es decir, como una reseña histórica y digamos que nos pone en contexto. La verdad que no tiene esta Biblia. Para mí es uno de los puntos débiles. Y bueno, ni bien entramos, tiene ya en el primer capítulo una especie de reflexión que nos habla, digamos, con la centralidad en Cristo, ¿no? Lo que tiene esta Biblia son muchos márgenes para poder hacer, digamos, ilustraciones o anotaciones, que es algo que le gusta mucho hoy en día, que está muy de moda en las Biblias. Y después tenemos también ilustraciones como esta, por ejemplo, a lo largo de toda la Biblia. No sé por ahora cuántas son, porque de hecho es una Biblia nueva, se la compré hace poco a mi esposa. Pero bueno, esta es una de esas ilustraciones que están muy buenas. En el principio Dios, el pináculo de su creación fue el ser humano, hombre y mujer hechos a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva. Acá como que están entrelazados con Jesús. Está muy bueno. Y bueno, y así cada 2 o 3 capítulos, como les había dicho, van poniendo una reflexión, y también estos dibujos, digamos, recursos gráficos que están muy buenos. Y bueno, también tiene estos detalles en los costados de las páginas que son muy lindos y que se pueden ver cuando uno, por ejemplo, pone la Biblia así. Se ven todas las veces que le pusieron detalles ahí en las páginas. Acá tenemos la biografía de las autoras que estuvieron colaborando, digamos, con esta Biblia, haciendo los devocionales y todas las notas que vemos a lo largo de esta Biblia. Hay otra cosa que tiene también son las referencias. A ver si se ve por ahí de cerca. Las referencias que hacen ciertos pasajes, por ejemplo, al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en esta Biblia es muy importante por el hecho de que es una Biblia que tiene como centralidad al Señor Jesús. Es lógico, digamos, que un pasaje del Nuevo Testamento nos lleve al Antiguo Testamento. Volviendo al final. Y al final tenemos también concordancia, una concordancia breve, que digamos si te acordás alguna palabra, o sea, si querés recordar un versículo bíblico y no te acordás dónde queda, digamos te acordás de una palabra, la buscas y te va a llevar al versículo donde se encuentra lo que querés buscar, al libro, digamos. Después de esto tenemos, bueno, los recursos visuales, que son los mapas. La verdad que es muy útil que una Biblia tenga mapas, porque como que te ubica, digamos, te ayuda a ubicarte en el lugar donde acontecieron todas las cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar de la vida de Cristo, de la vida de los apóstoles, necesitamos tener recursos visuales, digamos, de mapas, para entrar en contexto un poco, ¿no? Bueno, acá ya tengo la Biblia devocional Mujer Verdadera, acá con su caja, que digamos tiene como para mostrarte qué tipo el color de la Biblia que viene adentro. Acá tenemos las características que ahora vamos a ver adentro. Esta Biblia la van a ver más usada porque bueno, fue la primera Biblia devocional que le compré a mi esposa y la reusó, la verdad, y es muy buena. Tiene una especie de relieve acá
que está muy lindo, dice mujer verdadera. En el costado también, acá tenemos la versión que se usó, Reina Valera 1960, y la editorial que la publicó es Portavoz. Vamos a pasar al interior, tiene estos dibujos que son muy lindos también. Acá tenemos la dedicatoria presentada a por fecha. Acá tenemos ya digamos otra presentación, Biblia devocional, mujer verdadera. Editoras generales son Nancy de Moss Woolgemuth y Laura González de Chávez. A ver si se pueden ver ahí. Y esto que tiene muy importante también, que está muy bueno, es con la colaboración de Sujel Michelén. Sujel Michelén, un pastor bíblico de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y dice acá, aviva nuestros corazones, que ellas son digamos un grupo de mujeres que se encarga de rescatar la feminidad bíblica y de enseñar a muchas mujeres alrededor del mundo. La verdad que yo lo recomiendo para aquellas mujeres, digamos, si están viendo este video y buscando la Biblia devocional para tener, que también visiten esa página de Aviva Nuestros Corazones. Tienen podcasts, videos, todos recursos muy edificantes, digamos, y bíblicos, que es lo más importante de todo. La editorial Portavoz que publicó esta Biblia, y en la versión que se usó, Reina Valera 1960. Acá tenemos el contenido. Bueno, tenemos todos estos, digamos, recursos que dice invitación a leer la palabra de Dios, cómo usar la Biblia devocional mujer verdadera, cómo estudiar la Biblia, manifiesto de la mujer verdadera y la reina de las versiones en castellano. Acá tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y unos recursos también al final de la Biblia. Y estos son los artículos temáticos, la verdad que tiene bastante y están muy buenos, que hablan de la feminidad bíblica. Por ejemplo, lo vamos a acercar, la maternidad, el ministerio de animar a otros, el matrimonio como institución, el rol de la mujer en la iglesia, es muy importante hoy en día. Y bueno, aquí tiene como unas especies de introducciones, invitación a leer la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotras si no existiera la Biblia? Deleítate en su palabra, más preciosa que el oro. Estos son recursos a la hora para digamos entrar en cómo leer la Biblia y qué actitud tener, ¿no? Léela en oración, nuestro tesoro más valioso. Léela reflexivamente. Son consejos a la hora de leer la Biblia. Para aquellas personas, por ejemplo, que son nuevas en lo que es el camino del Señor, les ayuda un montón esto. No te desalientes, no olvides el objetivo. Por ejemplo, dice, lee la Biblia, ya sea que la entiendas o no, y el Espíritu Santo volverá a recordarte una palabra de Jesús en un momento o circunstancia particular y cobrará vida. Bueno, todo esto, digamos, introducción la escribió Nancy de Moss Woolgemuth, que es la escritora, conferencista y fundadora de Aviva Nuestros Corazones. ¿Cómo usar la Biblia devocional mujer verdadera? Acá te enseña cómo usarla y bueno, te explica ciertas partes que tiene esta Biblia y cómo utilizar y sacarle, digamos, el jugo a la hora de estar meditando y hacer devocional. Esto la verdad que es muy importante. Dice cómo estudiar la Biblia, porque por ahí hay muchas personas que simplemente la leen y no tratan de, o sea, no la aplican, simplemente es como una adquisición de conocimiento y nada más, o lo leen como un libro de historia. Pero acá tenemos, por ejemplo, los pasos cómo hacer un devocional. Por ejemplo, primero la observación, haz un resumen, escribe una paráfrasis, formula preguntas. Después tenés interpretación, que tenés que hacerte las siguientes preguntas, y la aplicación, que es muy importante también, de cómo llevarlo a la práctica día a día, lo que leíste y aprendiste. Y bueno, esto es el manifiesto de la mujer verdadera, digamos que es cómo actúan y cuáles son los fundamentos de la mujer verdadera. Muy bueno y muy útil, la verdad. Y acá tenemos una introducción de lo que es la versión Reina Valera 1960, dice la reina de las versiones en castellano. Está muy bueno, es como una reseña histórica, digamos, de cómo llegó hasta nosotros esta versión, la Reina Valera 1960. Y acá ya entramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, bueno, esto en realidad lo vamos a tener disperso por toda la Biblia, estos dibujos así que están muy buenos, que
están orientados a lo que nos está diciendo el libro, digamos. Por ejemplo, tenemos Génesis, la idea central es Orígenes y nos muestra, digamos, la creación en los 7 días. Acá tenemos esto, es lo bueno que tiene esta Biblia también, es que esta introducción la tienen en todos los libros, en los 66 libros de la Biblia tienen una introducción que digamos como que te hace entrar en contexto histórico del libro y te da, digamos, cuál es el tema principal al que hace referencia el libro. Escrito por Sugel Michelén. Y acá tenés versículos para memorizar, que también está muy bueno. Tenemos que memorizar la Biblia. Después tenemos esto, como les decía también, que es, digamos, el lettering hoy en día está de moda. La verdad que tiene este tipo así de lettering disperso por toda la Biblia y está muy bueno. Lo que tiene también son márgenes, pero márgenes como con renglones. Por ejemplo, la Biblia anterior, la otra Biblia, tenía simplemente así todo en blanco, pero esta tiene renglones como para tomar notas. Y también se pueden hacer dibujos y lettering como esto, por ejemplo. Otra cosa que vemos también en esta Biblia son los artículos temáticos. Por ejemplo, hermosas diferencias, que digamos estaban al principio. Pero estos artículos son también muy útiles, que están dispersos por toda la Biblia. Y tiene la aplicación personal que dice hazlo personal. Ahí se puede ver como que lo aplican, lo llevan a la práctica, digamos, a la práctica diaria. Y acá, como también tiene cada 2 o 3 capítulos, tiene el devocional. Por ejemplo, acá empieza día 1. Empieza, digamos, son 365 devocionales que tienen dispersos por toda la Biblia, cada 3 o 4 capítulos. Por ejemplo, acá vemos también día 82. Y acá tenemos más lettering. Por ejemplo, acá también en Eclesiastés dice la idea central es futilidad de la vida sin Dios. Y bueno, acá tiene un reloj. Esto me hace acordar a Eclesiastés capítulo 3, que dice que todo tiene su tiempo. Bueno, acá tiene un plan para leer la Biblia en un año. También está muy bueno. Todos los días y los cuadraditos para ir, digamos, marcando. Y acá tiene un índice de autores. Digamos, si querés ver, por ejemplo, de una autora en particular, te da la página donde escribió, digamos, tanto el devocional como el artículo. Como acabamos de ver, las dos Biblias son hermosas. Quizás una tiene más recursos que las otras al momento de estudiar la Biblia, porque, a ver, está esto de que si uno quiere profundizar más en el texto, va a necesitar una Biblia con más recursos. Y por ahí, si una persona no tiene mucho tiempo quizás para leer la Biblia o para meditar o para hacer un escrito devocional, está la otra Biblia, por ejemplo, que es la Biblia devocional centrada en Cristo, que es baja en recursos, es decir, que no tiene, por ejemplo, una introducción a cada libro. Por ahí quizás no tiene tantos recursos al principio de la Biblia como tiene la mujer verdadera, y entonces lo que hace es hacer la lectura un poco más rápida, y al no tener tampoco los subtítulos que dividen cada sección, o cuando por ejemplo, se cambia de tema en la lectura bíblica, digamos, en el capítulo, no tiene divididas las secciones. Eso como que hace más rápida la lectura. Pero por ahí, por ejemplo, el otro día mi esposa me decía que estaba en una reunión y hicieron mención del subtítulo que hay a veces en el principio de los capítulos, y la Biblia centrada en Cristo no lo tenía. Pero lo que no tiene una Biblia la tiene otra. Así que quizás si vos querés una Biblia que tenga muchos recursos y que se pueda profundizar un poco más en lo que es el contexto histórico de cada uno de los libros, te recomiendo la Biblia devocional Mujer Verdadera. Para aquellas mujeres que quizás están en la búsqueda de su Biblia devocional, esa es una muy buena opción. Y para las que les gusta leer un poco más también. Y después, si no, tenemos la Biblia devocional, la que recién vimos, que es centrada en Cristo, que quizás no tiene tantos recursos, pero por ejemplo, a ver, hay algo que tiene una y no tiene la otra. Por ejemplo, la Biblia devocional centrada en Cristo tiene mapas,
y la Biblia devocional Mujer Verdadera no los tiene. La Biblia devocional Mujer Verdadera tiene introducciones que te llevan al contexto de cada libro, y la Biblia devocional Centrada en Cristo no lo tiene. La Biblia devocional Mujer Verdadera tiene subtítulos y la Biblia Centrada en Cristo no lo tiene. Aún así, lo que quiero resaltar de la Biblia Centrada en Cristo es que es la temática de la Biblia. El hecho de que Cristo sea el centro de todo es muy importante para todos nosotros los cristianos, y es por eso que también fui movido a hacer esta reseña y hacer este video para todos ustedes. La verdad es que esa temática es hoy en día muy importante, porque a veces cuando se lee la Biblia, cuando se leen los pasajes tales como el rey David, como José, es fácil llevarlo a tu vida y decir que vos en un momento estás en un momento malo, pero después Dios te va a levantar, así como lo levantó a José y lo puso en un lugar de eminencia. Es fácil también sentirse como David cuando estaba en la cueva de Adulam, pero esa es la vista antropocéntrica que tenemos de esos pasajes, y que quizá no le saca el suficiente provecho, como si viéramos a Cristo en ese pasaje, como si viéramos, así como David venció a Goliat, ese gigante imposible que era para Israel. Es muy importante ver a Cristo ahí, ver a David tipificando a Cristo al vencer al gigante que nosotros no podíamos vencer, que es el pecado. Si no hubiera sido por Cristo no lo hubiéramos podido vencer. La verdad que Él fue el único digno, el único que pudo, el único capaz de vencer a ese pecado, a ese enemigo tan grande que es el pecado del ser humano. Cada una de estas Biblias tiene su fuerte. La verdad que yo por eso las recomiendo, y deseo que aquellas personas que quizás estén con ganas de adquirir una nueva Biblia para quizás profundizar en lo que es las escrituras, la palabra de Dios, y sacar el provecho y llevarlo a la vida diaria, a la práctica, la verdad que estas Biblias son muy buenas. Este fue el video de hoy, espero que les haya servido, y que bueno, que al momento de buscar la Biblia que los va a acompañar, sean sabios y puedan elegir lo mejor. En sí, la palabra, tenga o no tenga comentarios, sigue siendo la palabra de Dios, y el Espíritu Santo la va a usar en tu vida, y leyéndola a veces quizás la retengas y a veces no. Pero bueno, leer la Biblia es lo mejor que podemos hacer, es la mejor manera de invertir el tiempo en esta vida, viendo a Jesús, viendo a Dios, aprendiendo de Él, conociéndolo. Así que bueno, los saluda un hermano, espero que les haya servido este video, no se olviden de suscribirse, Dios me lo bendiga un montón, saludos.